junto a la programación propia de actividades y exposiciones, somos escenario del debate social y contribuimos a dar voz a aquellas organizaciones y entidades que luchan por mejorar cada día nuestra sociedad. El comunicador protege los bienes intangibles de la empresa, que en muchos casos, y eso está absolutamente ya demostrado, creo que ya no hay que convencer a nadie de que en la mayoría de las organizaciones los intangibles tienen más valor que los activos tangibles. ¿Por qué son importantes las métricas para el desarrollo de nuestra función? Bueno, en primer lugar, porque demuestran, que es la forma de convencer, el valor que atesoran los intangibles. Hablar ese lenguaje nos concede legitimidad para profundizar en lo que es la percepción sobre el valor de los intangibles. Crear un sistema de evaluación, un sistema de métricas, nos permite disponer de un modelo, de un sistema de evaluación de la comunicación. Ofrecen indicadores para que los grupos de interés te puedan juzgar, para que puedan evaluar, a ser posible, con la mayor trazabilidad posible, puedan evaluar el desempeño de la organización a lo largo del tiempo. Las métricas sobre intangibles nos permiten avanzar mucho en el desarrollo de un informe integrado que creo que trabaja de forma muy seria por el futuro de la profesión. Aunque lo importante no es que nos convenzamos nosotros mismos, que más o menos lo estamos, sino que convenzamos a los gestores de los tangibles, es decir, aquellos que tienen que asignar recursos para que nosotros podamos poner en valor los intangibles. En primer lugar, quería dar las gracias a CaixaBank, a Fernando, por ofrecernos este magnífico espacio para celebrar la primera jornada de innovación en métricas. También quería saludar muy afectuosamente a uno de nuestros principales aliados, a DIRCON, y a su presidente, José Manuel Velasco, con quien hemos organizado este encuentro, que ha tenido, por lo que se puede ver en la sala, tan buena acogida. La reputación corporativa se está convirtiendo, junto con la satisfacción del cliente y el compromiso de los empleados, en uno de los indicadores no financieros más relevantes para la gestión de las organizaciones, tanto las organizaciones privadas como también para las organizaciones públicas. Desde Corporate Excellence trabajamos en este sentido en demostrar el impacto de la gestión de los activos y recursos intangibles y su contribución a la generación de valor de las empresas. Por eso estamos hoy reunidos aquí, para conocer los últimos avances en métricas de intangibles y seguir avanzando en una materia apasionante, pero que necesita de estándares, necesita de modelos rigurosos que nos permitan introducir una nueva perspectiva dentro de las compañías y dentro de las organizaciones. El nuevo modelo de comunicación lo podríamos resumir en construir creencias compartidas. El proceso de construir una identidad es el proceso de darle alma a la marca. Y esto no se hace por el lado de la identidad solo, sino que tiene que incluirse en lo común de la cultura de la compañía, de la marca. Es una cultura corporativa como un alineamiento de actitudes compartidas. Si la cultura pasa por una actitud, por una forma de ser, por una forma de entender las relaciones dentro de la compañía, por una forma de construir lazo dentro de la compañía, vamos muy bien. En ese sentido, tener un sentido común, un sentido orientado por la identidad. En identidad y cultura, los cimientos deben de hacerse con un trabajo reflexivo y prospectivo del equipo de la alta dirección. Y requiere que la alta dirección de la compañía se implique uno por uno en el proceso. El hecho de definir la visión, los valores, etcétera, te marca ese faro, esa hoja de ruta y te ayuda a filtro para la toma de decisiones. Esto entra o no entra, ¿no? Entonces, es un proceso tremendamente eficaz para ayudar a la toma de decisiones. El utilizar las entrevistas más para testar ideas e ir cerrando y utilizar las entrevistas también y el diagnóstico como un proceso casi de comunicación y de cambio, habiendo ya trabajado mucho previamente, para nosotros ha sido una gran ayuda frente a casos anteriores donde nos costó muchísimo más luego la movilización posterior. Y en ese proceso yo diría que es muy importante escuchar abiertamente, muy importante ir testando conceptos. En este caso, como habíamos avanzado ya mucho y teníamos las ideas claras, aprovechamos mucho el ejercicio para testar y para declinar. O
O sea, esta idea de negocio responsable, ¿qué significa? Porque podía ser que para los directivos significara algo totalmente diferente que para los empleados y algo totalmente diferente que para los clientes. O sea, ¿qué es para ti? Y no solo qué es, porque seguramente son muchas cosas, sino, pero de esas, ¿cuáles son más importantes? Y todavía más, ¿por dónde hay que empezar? Que veremos que uno de los aprendizajes de este proceso es que no es lo mismo que es importante que por dónde hay que empezar. Al final, aprendizajes, hay que aprovechar el contexto. A nosotros el contexto pues es un contexto difícil y malo, pero al final es una oportunidad. Entonces hay que buscar esos contextos y verlos como oportunidades. Es muy importante la narrativa. O sea, al final las palabras son fundamentales y las historias. Y contar narrativas que conecten con la gente. Hay que generar identificación interna, y lo decía antes también Mariano, que el propio proceso de investigación te ayuda a que se sienta que es algo que hemos hecho entre todos y no que han venido aquí los de comunicación a decirme cuál es la visión, ¿no? Al final lo más importante son las creencias. Las creencias es una cosa que suena así de tipo religioso, pero es una mezcla de razonamiento y emoción. Y si no tocamos el razonamiento y la emoción y no cambiamos las creencias, no vamos a poder cambiar los comportamientos. Entender cuál es ese conjunto de asociaciones que vuestras marcas están generando para trabajar sobre él y adecuarlo a lo que vuestra estrategia de marca o de compañía requiere. La comunicación nos ayuda a trabajar esas asociaciones y a ir cambiándolas o adecuándolas a la estrategia de la marca. Las marcas que consiguen tener una buena reputación consiguen esa verdadera ventaja competitiva respecto a sus competidores. ¿Qué necesitamos saber de una marca? 3 cosas. Si es significativa para él, si es relevante, si es diferente y si cuando él va a comprar al punto de venta, esa marca se enciende en su mente o no, se enciende en esa pantalla visual que tiene o no se enciende. Estas son las 3 métricas que creemos que necesitamos para entender lo que está pasando en el mercado. A través de esas 3 dimensiones conectaremos realmente con esas asociaciones internas, esa capacidad que vamos a tener de hablarle a esa pantalla interna y que en esa pantalla sean las propias imágenes del consumidor o del stakeholder las que estén cambiando su actitud, su percepción de la compañía, de la marca y por lo tanto su comportamiento. Una vez demostrado ese reto de conectar las métricas y el negocio, es importantísimo hablar de ese informe integrado, cuadro de mando o como lo queráis llamar, donde estemos haciendo seguimiento de estas métricas conectadas con muchas otras que la organización puede tener, esos comentarios positivos, negativos, la confianza, la recomendación y hacer ese seguimiento porque os va a dar las armas, os va a dar el argumento para poder conectarlo con la parte financiera y que la función tenga la relevancia que tiene que tener dentro de la organización. ¿Cómo construyo mi marca en un mundo multipantalla? Esta es la pregunta. Hay grandes oportunidades y hay grandes riesgos. Lo importante es que nunca olvidemos la pantalla interior. Hoy en día el móvil, el tablet que tenéis encima de las piernas, muchos de vosotros, está ocupando tanto tiempo como se le dedica de media a la televisión. Eso hace que la forma en la que nos comunicamos con los consumidores haya cambiado. Las pantallas son envases, lo importante es el contenido, es el rey, la fórmula es lo importante, la fórmula de comunicación. Nosotros en Villafañe y Asociados hemos trabajado en un modelo que nos permite relacionar la reputación comercial de las marcas con la vinculación. El índice de reputación comercial, que es como llamamos al indicador de reputación, de marca reputada, de reputación comercial, se construye en función de la relevancia que tiene el atributo, de la valoración que tiene la empresa, ese comportamiento en la empresa para ese atributo y en qué medida ese conocimiento, ese comportamiento es conocido por sus clientes o por el stakeholder o por sus clientes potenciales. Os vamos a enseñar ahora, a partir de los resultados de un estudio que hemos hecho en España y en Perú, cómo efectivamente hay una relación causal directa entre la reputación comercial y la vinculación. ¿Qué es un riesgo reputacional? Escuchamos mucho, todas las organizaciones trabajan con los riesgos operacionales, los riesgos financieros. Pues el riesgo reputacional es un evento negativo, es un riesgo, luego están las oportunidades, pero de momento es un evento negativo que tiene un impacto sobre la percepción de una empresa entre sus grupos de interés. Nosotros vemos 2 ejes, de hecho los vamos a poner en un mapa con 2 ejes. El primero es la probabilidad. ¿En qué grado es probable que ocurra el evento?
Lo que hemos dicho antes, 1000 cosas puede pasar, millones de cosas puede pasar. Entonces vamos a mirar los que realmente tienen cierta probabilidad de que ocurra. Esto es una cosa que podría pasar, pero realmente va a pasar. Creemos que podría. Y segundo, ¿qué impacto tendría si ocurre en la reputación? Es decir, y aquí utilizamos RepTrak no como un modelo de medición, sino como un marco, ¿no? para categorizar y clasificar. Si el evento ocurre, ¿en qué medida reduciría la percepción de que la empresa ofrece productos y servicios de calidad, de que es innovadora, de que se preocupa por la salud y bienestar de los empleados, que se comporta de manera ética, es una buena ciudadana, es un referente en su sector, en su mercado, o es sólida y solvente? Todo lo que se puede medir se puede mejorar y se puede gestionar. La forma en la que hay que crear las métricas es primero haciendo preguntas y después viendo qué métricas son las que me van a permitir responder esas preguntas. Entonces, no es tengo estas métricas que me están diciendo, sino qué necesito saber y qué métricas tengo que tener para saberlo. Las métricas de los intangibles tienes que responder a preguntas de negocio para tener sentido. Se necesita continuidad, permanencia. Estos cuadros de mando son cuadros de mando vivos. No puedes pretender hacer un cuadro de mando un año y no volverlo a hacer más. Si apuestas por las métricas, tienes que hacer un seguimiento de las métricas. 6 claves para que esto funcione. Implicar al comité de dirección en la creación del cuadro de mando de las métricas. Que en el cuadro de mando el 50% de las métricas sean financieras y el 50% no financieras. Reportar las métricas de forma regular, aunque cambien poco, ¿vale? Pero es necesario dar dinamismo a la métrica. Ser claro respecto a las expectativas. Mirar tanto el corto plazo como el largo plazo. Y luego, el sueño de todos, pero que con Big Data se consigue, pero en el día a día es difícil todavía, el just in time. Es decir, yo quiero una métrica ya, y la métrica de hoy, de ayer. No quiero una métrica de clima laboral de hace 3 meses. Entonces, eso es un tema que tiene que llegar, pero que todavía está lejos. Este es un trabajo, un observatorio elaborado conjuntamente por Llorente y Cuenca y Corporate Excellence y que nace en el contexto de la preocupación por algo que se ha hablado hoy aquí, que es el nuevo contexto de la comunicación, el nuevo ecosistema, específicamente el creado con la irrupción de los medios online, redes sociales, Internet. Este estudio se ubica en el ámbito de las expresiones. Esto tiene un doble interés, uno, ya lo he dicho, es el entender qué se dice de nosotros, pero otro en el marco de, además, de lo que comentaba Mariano, del modelo de compartir creencias, donde la comunicación ya no es lo que yo cuento de mí, sino cómo consigo que otros hablen de mí. Cuando la comunicación consiste en eso, entender lo que otros dicen de mí, pues empieza a ser muy relevante para poder activar una estrategia de advocacy, ¿no? Por tanto, las expresiones es el ámbito de investigación, ¿no? el universo de investigación. Frente a, digamos, una capacidad cada vez más poderosa de analizar ingentes volúmenes de información, incluso de manera robotizada, e incluyendo técnicas de análisis semántico, frente a ese modelo, el haber apostado por un modelo en el que nos vamos a centrar por muy pocos, realmente muy pocas expresiones en el ámbito online, después de haber hecho un filtrado, y aplicar técnicas de evaluación humana. ¿En qué se distingue Big Data de las capacidades tradicionales de análisis de datos? Bueno, por supuesto, el volumen, la variedad y la velocidad de los datos. En segundo lugar, porque mejora el proceso de análisis predictivo. Mejora también el proceso iterativo de análisis de los datos. Es decir, nos ayuda a que en ese proceso de exploración de los datos conozcamos nuevas preguntas y podamos mejorar el propio modelo. Y por último, además de analizar grandes segmentos de consumidores, y en la época actual de los social media y de los influyentes, nos ayuda a tener información uno a uno,
para hacer acciones uno a uno. Creo que realmente estas capacidades revolucionan, como decía, la forma en que analizamos. Lo más relevante, como se ha dicho anteriormente, ¿no?, es ¿y esto qué valor aporta al negocio? Hacen falta nuevos perfiles, y aquí aparecen nuevos perfiles como científicos de datos, ingenieros de visualización y analistas de negocio que son capaces y conocen todo el proceso de análisis de los datos en este entorno. La cuestión, también lo ha recordado Sergi, es encontrar a las personas, a los perfiles que saben hacer las preguntas. Y eso es un tema importante porque esas preguntas, y mejor dicho, esas personas, sabiendo que la reputación es un recurso, es un valor, es un activo intangible y estratégico, el análisis de los datos, más allá de las métricas, que también yo creo que todos estamos familiarizados con las métricas, todos usamos métricas, pero lo importante es el análisis de los datos, ¿no? El análisis, el diagnóstico y las recomendaciones que vienen a partir de ese diagnóstico. El análisis de los datos nos ayuda a dos cosas muy importantes. Por eso digo que es apasionante. A destruir mitos, porque si no hacemos un análisis de los datos, todos son opiniones y todo vale, y a construir leyendas. Básicamente lo que hemos presentado hoy son la expresión del modo en que Corporate Excellence existe y trabaja. Nos hemos hecho, y precisamente esta semana hacíamos una reflexión entre el pequeño y magnífico equipo de Corporate Excellence de quiénes somos y qué somos, ¿no?, sobre nuestra propia identidad. Y llegábamos a una conclusión que tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido hoy. Nosotros somos, jurídicamente es una fundación sin ánimo de lucro, pero esto no nos dice nada. Nosotros tenemos un sueño, ¿no?, que es el sueño de hacer y ayudar a todas las empresas e instituciones en el mundo a avanzar en un camino que nos parece un camino absolutamente necesario y urgente, que es el de la gestión excelente de sus intangibles. El mundo de hoy no tiene nada que ver con el mundo de hace 40 o 50 años. Hace 40 o 50 años lo que teníamos era una situación, un contexto en el que el valor de las compañías, el 80% del valor de las compañías residía en sus tangibles, en las fábricas, en los elementos productivos. Hoy la relación es la inversa. El 85% del valor de las compañías está en sus intangibles. Y, sin embargo, nos hemos estructurado y seguimos estructurando nuestras organizaciones, el poder que tienen cada una de las funciones dentro de las organizaciones, quién pertenece al comité de dirección, quién manda, quién fija la estrategia, responde más a la realidad de hace 40 o 50 años. Y es así. Entonces, hay una urgencia absoluta en adecuar nuestra propia realidad empresarial, nuestra forma de actuar, al contexto, a la realidad. Y la única manera de avanzar hacia una realidad en la que podamos realmente liderar por aquello que es relevante hoy y de lo que depende nuestro futuro, que es la fortaleza que tengamos y construyamos con nuestros grupos de interés, reside en algo muy sencillo, que tiene muchísimo que ver con el objetivo de estas jornadas, y es que necesitamos incorporar con el mismo nivel de importancia al cuadro de mando de la empresa, al cuadro de mayor nivel de decisión, complementar los indicadores financieros que nos hablan del pasado, complementarlo con los indicadores financieros que nos hablan del futuro y que nos hablan de una perspectiva en la que nos sitúa como empresas en un ecosistema en el que nuestra relación con los stakeholders es la clave. Por lo tanto, necesitamos incorporar un indicador de marca, un indicador de reputación, otro de compromiso de los empleados, otro de satisfacción de los clientes y uno que tiene muchísimo que ver con algunas de las cosas que han surgido aquí, en el nuevo modelo de comunicación, en el que es clave que otros hablen bien de nosotros, un indicador del nivel de propensión que tienen los demás en hablar bien de nosotros a sus amigos, a sus familiares, a los clientes y de los clientes a los no clientes.
Es imposible ser influyente en nuestras organizaciones si no tangibilizamos. Y si no tangibilizamos no podemos ser influyentes en nuestras organizaciones. Con lo cual somos esos partners ideales y desde DIRCON, desde la asociación, pues apoyamos todo lo que tiene que ver con este ingente trabajo que se está haciendo en ayudar a las direcciones de comunicación, a los DIRCON, en la toma de decisiones estratégicas. El punto de partida es lo que eres, lo que la empresa quiere ser, ¿no? Y lo ha asociado como si fuéramos un ser vivo, ¿no? Y que la reputación, la marca, tiene que ser parte del ADN de las organizaciones, ¿no? Y en esa clave, pues es muy importante que la alta dirección sea consciente, esté alineada con esta nueva realidad. Yo creo que hoy hemos visto muchos árboles, ¿no?, que configuran ese bosque de la gestión de los intangibles. Como decía Ángel, ni están todos los que son ni son todos los que están, pero sí que es más que representativo. Digamos que entidades como Corporate Excellence o como DIRCON, que pudiéramos estar en representación, ¿no?, de los colectivos y empresas que están integradas en nuestras organizaciones, pues estamos obligados a de vez en cuando ayudaros a subir a las azoteas de vuestras organizaciones para que podáis visualizar, ¿no?, la inmensidad del bosque, ¿no? Nuestro objetivo es definir un poco ese espacio, ese territorio, ayudar a clarificar conceptos y, sobre todo, a definir criterios de coherencia que nos ayuden a conseguir el éxito en nuestras organizaciones.